Continuamos conversando con Roberto Lovera de Sola. El militarismo, una de las huellas que tenemos en nuestra historia. De hecho, si sacamos la cuenta, pues Venezuela después de la independencia ha estado gobernada mucho más tiempo por militares que por gobiernos civiles, ¿no? Siquiera tres cuartas partes prácticamente. Los primeros presidentes civiles en el siglo XX fueron los dos Rómulos, Betancur y Gallegos. Así es. En el siglo XIX hubo 6 presidentes, pero por tiempos muy cortos. Vargas el primero, civil, después Gual, Tobar, Andueza Palacio, Rojas Paul, que fue un gran presidente. Yo siempre lo saco, a pesar del desastre de aquellos años, Rojas Paul fue un gran presidente, además porque era muy preparado en finanzas públicas. Era un abogado, en fin. Tuvo 2 años, porque en esa época eran los bienios aquellos que inventó Guzmán Blanco. Y de ahí tiene que saltar al 18 de octubre. Aunque, desde luego, yo defiendo siempre los grandes presidentes que fueron López y Medina. Bueno, además fueron la transición hacia la democracia. Fueron la transición a la democracia desde el principio y hicieron cosas extraordinarias, pues. Desde luego. En fin. Ahora, el militarismo existió a lo largo. Lo que pasa es que yo desde el punto de vista histórico, yo diría que el militarismo pudo haber empezado cuando el general Juan Vicente Gómez en 1910 creó y abrió la escuela militar y fundó el oficio militar profesional. Antes los hubo por momentos, pero en verdad lo más importante del siglo XIX desde el punto de vista militar eran los gobiernos enfrentados a los caudillos y lo que se llamó las tropas colecticias, que eran los empleados, los peones de las haciendas que iban detrás de los dueños para tratar de llegar al gobierno. Ahora, desde luego, y el militarismo es el que permite. Ellos se dan cuenta, yo creo que Pérez Jiménez y su grupo se dan cuenta que sin Acción Democrática, sin los civiles más significativos, no podía haber, y se unen y dan el golpe del 18 de octubre. Yo creo personalmente, porque he estudiado esto mucho, pero es una opinión personal, que Rómulo cometió el gran error de no incluir a Pérez Jiménez en la Junta Revolucionaria de Gobierno. Y por eso Pérez Jiménez desde el día siguiente se puso a conspirar hasta que el 48 los logró sacar. Si hubiera estado Pérez Jiménez en la Junta, hubiera habido... claro, la historia no se puede inventar, la historia solo se puede contar, sino por lo que sucedió, pero eso son reflexiones que uno... Ajá, y en este momento el rol de la Fuerza Armada, por supuesto, está en el tapete. Por una parte, el gobierno se atribuye contar con el apoyo de la Fuerza Armada y ahí se dice, pues, los propios jefes de la Fuerza Armada que son bolivarianos y chavistas, ¿verdad? Sí. Pero también en la oposición hay un sector que busca que la Fuerza Armada deje de acompañar a Maduro. Entonces, evidentemente, todavía seguimos pegados a la idea de que la Fuerza Armada debe resolver los problemas que los políticos no pueden resolver. Y ese es un grandísimo error, porque los militares tienen que ser militares. Tienen que actuar como militares y en su oficio. Ninguno de nosotros dos podía entrar a un quirófano a hacer una operación de apendicitis. Igual, un militar no debe estar en la política. Es más, yo me negué siempre el año 98 a votar por Chávez porque yo dije, no, yo voto por un civil. A Venezuela le ha costado muchísimo tener gobiernos civiles. En verdad, los gobiernos civiles empiezan están del 45 al 48 y del 58 al 98, que son gobiernos civiles elegidos. Claro, Chávez fue electo por el pueblo, fue una decisión del pueblo. No, indiscutible, una elección completamente legítima porque se hizo dentro de las normas de la República Civil. Eso es indiscutible. Es más, inmediatamente el presidente Caldera, cuando vino a hablar con él, le dio la viñeta para que se mudara porque había peligro de su vida. Y le prestó el avión para el viaje que hizo a Europa, entre los cuales visitó a Pérez Jiménez, y Pérez Jiménez lo recibió en su casa, allá en las afueras de Madrid, lujosísima casa, y cuando se fue, le dijo a su amigo que estaba, ay, ese muchacho, qué cabeza tan desordenada. Lo captó quién era el hombre. Bueno, en fin, de tal manera y estos gobiernos han sido gobiernos militares donde... A mí me recuerda esto mucho cuando Velasco Ibarra, Velasco Alvarado, dio el golpe en Perú. Vinieron a Venezuela muchos civiles
exilados. Y hubo uno de ellos, un periodista con el que yo hice mucha amistad, porque él iba mucho a las sesiones de la Asociación de Escritores. Y él me dijo, mira, cada vez que hay un golpe militar en el Perú, una generación entera de políticos civiles quedamos sin trabajo. No podemos actuar en la política de nuestro país. Eso sí es una reflexión que a mí me ha quedado mucho siempre que reflexiono eso. Y yo creo que el ejército, que siempre fue muy grande, muy respetable, el ejército que es el que se une con su nueva generación, el 45, capitaneado y encabezado por Pérez Jiménez, y dan el golpe contra Medina, un golpe absolutamente imperdonable, porque lo que a Medina le faltaban meses de gobierno y venían unas elecciones. Y ya después claro, viene la tragedia del doctor Escalante, que se enferma, eso que gobierno y oposición apoyaban. Y luego bajo Pérez Jiménez hubo un gobierno militar. Pérez Jiménez, y yo lo vi muchas veces porque mi familia era perejjimenista, nunca lo vi sino sin su uniforme, siempre vestido de uniforme. Había una costumbre de que los niños nos acercáramos a saludar al presidente, y nos acercamos y lo saludamos siempre con su uniforme. De tal manera, y luego viene la reconstitución democrática, el ejército democrático, que es obra de Betancur y fundamentalmente de Betancur y Caldera, porque desgraciadamente Jovito no comprende el momento, el significado del pacto de punto fijo y se retira en 1960. Un gran error para mí de Jovito, porque si no, Jovito hubiera sido presidente. Tenemos que hacer una pausa. Sí. Por aquí dice Néstor Alfonso, se puede llamar bolivariano un gobierno que no ha producido ninguna suma de prosperidad y felicidad para el pueblo. Y además ha pretendido que permanezca en el poder un mismo hombre que se acostumbró a mandar y aspira a que el pueblo le obedezca. Están citando a Bolívar. Ese es el discurso en costura. Sí, así es. Aquí dice otro tuitero, un tuitero que se llama @YoLoCuestiono. Por favor, sigue invitando personas inteligentes como el doctor Roberto Lovera de Sola. Deja de perder tiempo con operadores del chavismo, dice. Bueno, Clementina, el chavismo eliminó la historia política de Venezuela. No hay manera de leer y menos ubicar los libros escritos con los que mi generación estudió, adaptar a su idea de que el pensamiento de Bolívar significa para su fallida revolución. Una observación. Bueno, sí se han publicado magníficos libros de historia en estos 20 años, no escritos por el gobierno. Muy buenos. Hacemos la pausa. Ya volvemos.